Hemos llegado a la marca mágica, artificial, ciertamente, de los 100 días, los primeros 100 días en la gestión del presidente Joe Biden al frente de la Casa Blanca. Es un hito no solo relevante en Estados Unidos, en todo el mundo se ha convertido en una especie de una primera medición, una primera aduana en la gestión de todo nuevo presidente, mandatario, primer ministro. Pero en el caso de Estados Unidos se combina también con otro momento importante en la vida cívica, política de este país, que involucra la investidura presidencial, que es un discurso ante una sesión conjunta del Congreso. Es decir, ayer, precisamente un día antes de que hoy se estén celebrando los primeros 100 días de gobierno, el presidente Biden da su primer discurso a una sesión conjunta del Congreso. No es el tradicional discurso del Estado de la Unión, que generalmente se da en febrero de todos los años, porque en el primer año de gobierno de un mandatario estadounidense no se recurre a esta figura, sino le tocará al presidente Biden su primer discurso sobre la Unión formalmente hasta el próximo año. Pero este primer discurso pues marca toda una serie de momentos importantes, tanto relevantes también, tanto en fondo como en forma. De forma, primero, pues un hombre que vivió más de 2 décadas del otro lado de esta ecuación, es decir, como legislador, como senador, escuchando a una serie de presidentes dirigirse a una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense. Ahora le toca por primera vez dirigirse desde la tribuna al legislativo estadounidense. Segundo, importantísimo, y no puedo dejar de subrayar cómo se convierte esto en una imagen muy poderosa del cambio que ha ocurrido en Estados Unidos. La primera vez que un presidente en la historia de Estados Unidos, que un mandatario estadounidense es flanqueado por dos mujeres, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la líder ex oficio del Senado, la vicepresidenta Kamala Harris, una postal realmente para la historia, el primer presidente en la historia de los Estados Unidos flanqueado por dos mujeres en un discurso ante el Congreso. Y tercero, pues en virtud de la pandemia, un recinto pues prácticamente vacío, porque solo pudieron participar un número reducido de legisladores de los dos partidos, basado básicamente en quienes ocupan posiciones de liderazgo formal en las bancadas, y luego de ahí para abajo en términos de quienes más tiempo llevan en ambos recintos son los que estuvieron ayer presentes. El gabinete del presidente Biden, que siempre, de cualquier presidente, pero el gabinete del presidente Biden solo ayer representado por dos titulares del gabinete, el secretario de Estado y el secretario de Defensa. Todos los demás secretarios se quedaron en su casa, con lo cual también se rompió otra tradición, otro protocolo de seguridad en los discursos del presidente del Congreso, cuando es acompañado por todo su gabinete, de que siempre se queda en un lugar resguardado, protegido, un integrante del gabinete como sobreviviente designado por si hubiese alguna tragedia en el recinto. Ayer no hubo la necesidad de que ningún integrante del gabinete asumiera esta posición temporal durante el discurso del presidente. En el fondo, ¿qué es lo que más importa? Creo que atestiguamos varias cosas muy relevantes. Primero, lo que he subrayado con ustedes mucho en estas videocolumnas: el retorno a la normalidad en el discurso, en las formas, en la investidura presidencial. ¿Qué diferencia con el oligofrénico de su antecesor? Un presidente mesurado, buscando hablarle, sí, a los legisladores, pero en estas circunstancias particulares, sobre todo, hablándole a los ciudadanos de a pie de este país, explicándoles cada una de las medidas que el presidente Biden ha estado instrumentando, sobre todo para estimular la economía y mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia. Poderosísimamente llama la atención un presidente que, si bien siempre ha sido considerado como un político moderado y de centro, qué gran paradoja, está impulsando quizá la agenda progresista más importante que se ha visto en este país, quizá
desde los días del presidente Franklin Delano Roosevelt. ¿Quién hubiera dicho? Alejandra Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, es decir, toda esta ala progresista del Partido Demócrata que durante la precampaña y durante buena parte de la campaña se daba golpes de pecho de que con la candidatura de Joe Biden esa agenda progresista del Partido Demócrata se disiparía. Pues he aquí a un presidente que está empujando toda una serie de temas en salario mínimo, en asistencia social, expandiendo como no habíamos visto desde las postrimerías de la Gran Depresión en el 29 y luego con Lyndon B. Johnson en los 60s, en donde el gobierno estadounidense realmente ocupó un lugar central en la vida diaria de los estadounidenses. Ese repliegue brutal que se da, ese adelgazamiento brutal que se da a partir de los 80s con Ronald Reagan. Aquí un presidente que siempre ha sido un político, un hombre de centro moderado, es el que está empujando esta enorme agenda, primero de expansión del papel del gobierno federal estadounidense en la economía, en la sociedad de Estados Unidos, y segundo, impulsando temas importantísimos para el sector progresista del partido, pero haciéndolo de una manera callada, cuidadosa, sin agitar capotes rojos que asusen más a los republicanos. Y la otra cosa que vimos hablando de esto, pues es evidentemente un partido republicano que no está, como lo hemos subrayado aquí también, dispuesto a apoyar muchas de estas políticas del presidente Biden, y un presidente que por esto parece estar dando la señal de que preferentemente pero si no es será sin ellos, va a ir avanzando en esta agenda enormemente ambiciosa que hoy, a la sazón, está poniendo sobre la mesa cerca de 8 billones de dólares en medidas de estímulo económico y social para Estados Unidos. Esto explica en gran medida por qué estamos viendo los números de crecimiento y de expansión económica en Estados Unidos, una economía que se proyecta estará creciendo al 6.1, 6.2% este año, números que no veíamos en esta economía, en este país, en más de 5 décadas. Al final del día, el presidente Biden además abandonó el recinto, quedándose, a diferencia de otros presidentes estadounidenses, un buen rato dialogando, sobre todo con su bancada, pero también teniendo momentos de acercamiento con algunos de los legisladores republicanos presentes que han jugado algún papel, si se quiere, de moderación de esa ala mucho más radical, mucho más contestataria del Partido Republicano. Quizá el momento más importante, cuando el presidente primero dijo que la mayor amenaza en materia de terrorismo a Estados Unidos no proviene del exterior, sino proviene de los grupos extremistas y supremacistas blancos. Y segundo, cuando dijo que el 6 de enero la democracia estadounidense había recibido el mayor asalto en su historia desde la época de la Guerra Civil, y pues las cámaras evidentemente enfocándose en Ted Cruz, que estaba allí sentado en una esquina del recinto y que fue uno de los articuladores de este conato de insurrección que se llevó a cabo ese 6 de enero, en donde él y algunos otros legisladores buscaron reventar y desconocer los resultados de la contienda presidencial electoral del año pasado. Un momento enormemente emblemático, unos 100 días que demuestran a un Biden pragmático, conciliador, pero dispuesto a ir avanzando con su agenda, con o sin el apoyo de la oposición.